Leonel Fernández tuvo la cachaza, el tupé, el hígado, como diría Ricardo Nieves, de cometer la afrenta, el atrevimiento, ¿no? El desliz, el desatino. Y discúlpenme que utilice tantos adjetivos, es la única forma que tengo de expresarlo de una manera que se entienda la dimensión de lo que hizo o lo que dijo Leonel Fernández al referirse a la historia contemporánea, por lo menos de los últimos 30 años, de la política partidaria, de la política de la República Dominicana. Leonel se autoposicionó por encima del profesor Juan Bosch. Y no solamente dijo que lo superó, sino que minimizó en ese accionar al profesor Juan Bosch. Y esto para mí resulta desatinado y contraproducente, independientemente de que esto sea simplemente una colocación estratégica de Leonel Fernández para de alguna manera terminar de absorber a los PLDistas que faltan o que quedan en el PLD hacia la Fuerza del Pueblo, él vendiendo de que es ya mucho más grande, ¿no?, que el PLD, porque obtuvo alrededor de un 30% en las elecciones presidenciales. Ustedes saben, y los que no, yo lo he analizado en otras ocasiones y hablo de que en el PLD, luego de Bosch, tenía o tiene dos grandes líderes, Leonel y Danilo, con quienes hay muchos compromisos, pues fueron presidentes de la República. A Leonel irse y formar la Fuerza del Pueblo, que es un PLD verde, entonces ese liderazgo se separó, pero son las mismas fuerzas PLDistas. Yo quiero que ustedes escuchen exactamente lo que dijo Leonel Fernández, para luego yo ponerlos en contexto de lo que salió, lo que se interpreta o lo que infiere el doctor Fernández con estas declaraciones. El haber obtenido 1.000.000, casi 300.000 votos para cerca de un 30% en 4 años, yo diría, logramos en 4 años lo que al PLD le tomó 27 años y haber pasado por el poder. Porque como fuerza, digamos, con una base social propia, no votos prestados como ocurrió en el 90, que fueron votos del PRD que se corrieron al PLD, o en el 96, que fueron votos de reformismo que pasaron al PLD. El PLD en el año 2000, aunque no ganamos las elecciones, tenía un 25% propio, una base social propia, que luego a partir del 2004 pasa a 50 y tanto, que era su base ya social, pero lo construye en el tiempo. Le tomó 27 años llegar a tener un 25% como propio. La Fuerza del Pueblo en 4 años tiene casi 30% como propio, de manera que hay una aceleración en el tiempo de lo que representa políticamente la Fuerza del Pueblo. Como ustedes pudieron escuchar, Leonel señala que el PLD tardó 27 años en construir un capital social que le apoyase y que él lo superó al PLD y a su liderazgo porque con la Fuerza del Pueblo logró en solo 4 años. Y al decir 27 años, está contando desde 1990 hacia la fecha. Y en el 90 el candidato fue Juan Bosch. Y él fue más específico, por si acaso. La gente atinaba a buscar los resultados electorales del 90, como el PLD sacó un 30-33% en el 90, con todo lo que pasó, que aquí el que investiga y sabe de historia se va a enterar y va a conocer la realidad de que efectivamente el profesor Bosch ganó en el 90, pero pasaron situaciones insuscitadas que arrebataron el triunfo y se lo entregaron a el doctor Balaguer. Por eso es tema de otra discusión. Lo relevante aquí es que Leonel ahí enfatiza y dice que el PLD todavía en el 90, con Juan Bosch como candidato presidencial, tuvo un capital social prestado que no era de él, que era del PRD. Y yo le pregunto al doctor Fernández, pero profesor, el doctor Fernández también, ¿usted no sabe o cree que la gente, los dominicanos, no sabemos que el PRD es una hechura
de Juan Bosch. Juan Bosch es el fundador y líder principal de los dos partidos más importantes de la República Dominicana. Dos de los tres partidos más importantes de la historia, ¿no? Reciente, de las últimas décadas de la República Dominicana, si incluimos el Partido Reformista, fueron fundados y liderados por el profesor Juan Bosch. Juan Bosch tuvo influenció directamente a la camada de PRDistas que se quedaron ahí, incluyendo a José Francisco Peña Gómez, e influyó también a toda la camada del PLD, incluyéndolo a usted, profesor Leonel Fernández. Tanto así que yo me atrevo a decir y a señalar que Juan Bosch influenció fuertemente también al doctor Balaguer, porque Joaquín Balaguer de los 12 años no es el mismo, ni de cerca, del Joaquín Balaguer de los últimos 10 años. No es el mismo. Ahora bien, si en el 90 el PLD y Juan Bosch obtuvo un capital social prestado del PRD, del partido que salió y formó el PLD, si tomo esa misma analogía suya, doctor Fernández, entonces la Fuerza del Pueblo obtuvo un capital social prestado ahora. ¿Que viene de dónde? Del PLD, de donde salió la Fuerza del Pueblo, de donde se construyó. Entonces, si hay un partido en la actualidad que tiene un capital social prestado, es la Fuerza del Pueblo, según su propia analogía. Parece que usted no calculó a profundidad eso que estaba diciendo. Y en el afán, ¿no?, de que eso influya electoralmente con miras a 2028, que evidentemente usted será el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, en una estrategia de minimizar al PLD, porque su otro líder más importante, Danilo Medina, está inhabilitado, y aprovechando eso, bueno, yo puedo capitalizar y movilizar a esa gente para acá, y ese 30 llevarlo a un 40, y con un 40 estaría más cerca del Palacio. O sea, eso pienso yo que es la estrategia. Pero nada más desaforado, nada más desacertado. ¿Por qué? Porque usted lo que está en pos de eso, de buscar hacerse con un favor estratégico, política y electoralmente hablando para 2028, echándole tierra al legado histórico del profesor Bosch, minimizando a Bosch. Usted superó a Bosch en 4 años. En 4 años superó al profesor Bosch. En 4 años superó a todo el PLD, que duró 27 años, usted incluido, que se formó y fue parte de esa construcción. Yo pienso que no analizó bien a profundidad eso que estaba diciendo, infiriendo que el profesor Bosch no solamente fue superado por usted, sino que no tuvo la estatura electoral o política de en el 90 poder ganar realmente, sino que tuvo un colchoncito, un capital social prestado. Y digo esto porque tenemos que entender, y quizá muchos jóvenes no lo analicen así, no lo vean así, porque quizá no lo conocen a profundidad, pero el profesor Bosch, intelectualmente hablando, si vamos a hacer las comparaciones intelectuales, sin desmeritar el intelectual acabado que es el profesor y el doctor Leonel Fernández Reina, pero en esa materia, aquí todo el mundo, nadie tiene dudas de que el profesor Bosch tenía el potencial inclusive de haber sido Nobel, un premio Nobel de literatura, que de haberse dedicado 100% a la literatura, partiendo de lo poco que hizo, varios ensayos, cuentos, obras que escribió, son pocos los intelectuales dominicanos que se pueden comparar con el profesor Juan Bosch, incluyendo a Leonel Fernández. Ahora bien, el profesor Bosch decidió dedicar su vida profesional adulta mayoritariamente a la política. Y como político, acabo de decir que fundó los dos partidos más importantes que ha tenido la República Dominicana. Sentó las bases del propio, no del PRD, que ha gobernado intermitentemente, pero también varios periodos, por más de 18, 16 años, casi 20, igual que el PLD, sino del PLD. Ese PLD del que usted mismo se formó otros hombres y mujeres que llevaron a ese partido a lograr el triunfo que tuvo los 20 años de gobierno que tuvieron consecutivamente. Entonces usted dice que usted está por encima de todo eso, incluyendo a Juan Bosch. Como una estrategia, ¿cuál es el fin?
minimizar la figura de Bosch, que tiene eso el PLD como recurso para unificarse. Bueno, vamos a quitarle a Bosch, que ellos se pueden, mitificándolo, ¿no? Refugiarse en el ideario, en los ideales, en el bochismo, para que se queden con Danilo solamente. Y Danilo, que está inhabilitado, cuando lo comparen conmigo, Leonel Fernández, que está habilitado, bueno, entonces yo voy a absorber a todo ese PLD. Ese cálculo, revíselo, doctor, porque usted está intentando minimizar al profesor Bosch y queda muy mal, entiendo yo, muy mal parado, porque no creo, usted se puede retirar mañana y ya usted es parte de la historia contemporánea política de la República Dominicana. Fue 3 veces presidente. 3 veces presidente de la República Dominicana. Es parte de la historia dominicana. Ya, al igual que el Danilo, al igual que lo va a hacer Luis Abinader, que tiene 2 periodos, tuvo 3. O sea, no creo que le aporte mucho a su legado, ¿no? Echarle tierra al legado de su mentor con el simple fin de usted sacar ventaja electoral con miras a 2028. Hasta aquí mi comentario. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente. Yo lo comparto.